Hola a todos y bienvenidos al análisis de una pequeña serie de terror analógico llamada Dog Nightmares. Esta serie emergió recientemente y promete una narrativa fresca y poco convencional, utilizando de base las obras de William Wegman, un artista visual que creó vídeos que presentan perros asumiendo formas humanas. En una primera instancia, observamos a una persona contemplando una de las creaciones de Wegman en la pantalla de televisión. La cámara se desplaza lentamente para revelar una fotografía que sostiene en su mano, la cual no podemos distinguir completamente debido a la penumbra del entorno. Sin embargo, a medida que avanzamos, se revelará la naturaleza de esta imagen. La fotografía se posiciona de tal manera que abarca casi todo el lente de la cámara, y al retirarla, nos encontramos con la mirada penetrante del perro desde la pantalla, dirigida directamente al espectador. Luego, nos adentramos en el vídeo titulado Sueños de la Infancia, en el que se presentan imágenes de animales en un zoológico, para luego ser recreadas en dibujos por una niña. Este segmento ilustra la habilidad de la niña para dibujar con precisión lo que observa. Inicialmente, ninguno de los animales mostrados ni los dibujos poseen características aterradoras. Sin embargo, la situación toma un giro inquietante cuando la niña comienza a dibujar fotografías tomadas en su propia casa, específicamente de las escaleras, incluyendo el rostro de un perro que no se encuentra presente en el lugar. A continuación, se nos muestra el espacio donde la niña realiza sus dibujos. En la primera foto, se observa a alguien asomándose por la ventana, para luego desaparecer en la segunda fotografía. Posteriormente, presenciamos a una persona recogiendo los dibujos, presumiblemente la madre, encontrando un inquietante dibujo de un perro con forma humana observando desde la ventana. Dado que la niña posee la habilidad de representar con precisión aquello que observa, se sugiere que pudo haber sido testigo de la presencia de esta entidad mientras hacía sus dibujos. En el siguiente vídeo llamado Mi nuevo mejor amigo, la narración comienza mostrando a un perro que ejerce como pescador, hasta que se ve interrumpido por una falla que presenta a una persona colocando carteles de búsqueda, instando a contactar al número proporcionado en caso de encontrar a un perro llamado Bailey. La narrativa continúa a través de mensajes escritos. El 29 de enero de 2009, se aclara que el perro aún no ha sido encontrado, aunque una llamada telefónica se recibe, la cual solo ofrece silencio desde el otro lado, intentando bloquear el número sin éxito. Se evidencia una determinación incansable por parte de la protagonista en su búsqueda por encontrar a su perro, manteniendo la esperanza de que el animal haya encontrado refugio o haya sido acogido por alguien que lo encontró sin collar. Casi 2 semanas después, logra reunir las cintas de Wegman con el deseo de tenerlas en un solo disco, pero se percata de que le faltan 2 cortometrajes, realizando un dibujo de lo que recuerda de los vídeos que le faltan. Finalmente, se revela que la protagonista recibe un regalo de cumpleaños de un amigo, quien le pide que grabe su reacción al abrirlo, algo que efectúa el 26 de febrero. Aquí se desvela que la protagonista responde al nombre de Emily, y graba sin audio debido a problemas técnicos con la cámara. Al abrir el paquete, encuentra una pequeña carta con un perro disfrazado de payaso, acompañada de un mensaje de mejórate pronto. Sin embargo, la escritura en su interior es ilegible debido a la borrosidad. Al abrir el segundo paquete, se encuentra con su película favorita llamada Handle Gold, una creación de William Wegman. Antes de concluir su vídeo, muestra un álbum de fotos del zoológico que visitó durante su infancia, notando las mismas imágenes que aparecen en el vídeo anterior. Justo cuando está a punto de mostrar una foto en la que sale junto a su perro Bailey, el vídeo se corta abruptamente. Sin embargo, más adelante se revela con claridad la foto que no se pudo ver inicialmente, mostrando a Bailey con una postura inusual. A principios de marzo, Emily menciona que aún tiene sueños en los que su perro ya no está con ella, creyendo que aún está afuera en algún lugar. Continuará pidiendo a sus vecinos que estén atentos por si lo ven, y luego aclara que hubo una ocasión en la que salió y su perro la siguió, probablemente siendo esa la razón de cómo se perdió. Emily seguirá buscando a su perro sin importar cuánto duerma, afirmando que no puede vivir sin él. Se da cuenta de que alguien ha estado quitando los carteles de búsqueda, lo que la obliga a volver a colocarlos. Mientras busca fotos de Bailey, Emily menciona que ha encontrado algunas creaciones hechas por ella cuando tenía alrededor de 7 años. Muestra una en la que aparece una extraña criatura con una frase que indica que no estará sola. Luego, muestra otro dibujo donde se representa a sí misma tomada de la mano de un adulto, con la frase mejores amigos. Lo peculiar es que a esta figura le añadió una especie de cola, como si perteneciera a un perro. Después, relata un día en el que su madre se fue al trabajo, dejándola completamente sola.
Si Emily escucha que golpean la puerta, debe subir hacia su habitación lo más rápido que pueda y mirar hacia algo que se desconoce, ya que la palabra está borrada. Emily menciona que no le gusta subir las escaleras debido a un gran agujero en la pared que le provoca temor, y a veces escucha ruidos provenientes de allí. One day, I ran really fast past it. When I did, I heard a doggy barking. And then silence. I took my flashlight and went to take a look. And then I met my new best friend. The end. La escena corta para mostrar el presente, cuando la niña ha crecido y ahora es adulta. Se la ve examinando una colección de cintas creadas por Wegman. Lo inusual de esta escena es que las cintas presentan múltiples interferencias, revelando un mensaje extraño. Beyond babies, only dog is still out there. Anything? Oh. Dog is still out there. My box. La pantalla se congela repentinamente en un punto con luces parpadeantes y cae la fotografía que inicialmente estaba completamente oscura. Esta revela una imagen enigmática en la que, en lugar de su perro junto a ella cuando era niña, aparece un hombre. La frase escrita abajo menciona que él todavía está afuera. Esto claramente representa un giro inesperado en la trama, planteando varias posibilidades y preguntas. Una teoría sugiere que la historia de Emily y su búsqueda de Bailey están intrincadamente ligadas a un evento traumático o misterioso de su infancia en el que este hombre desempeñó un papel crucial. La conexión entre la desaparición de Bailey y la presencia de este individuo en la última fotografía sugiere que pudo ser responsable de su pérdida o de algún evento del pasado no revelado. La frase "él todavía está allá afuera" podría insinuar que Emily percibe a este hombre como una amenaza en curso en su vida, una figura que representa un peligro constante que aún no ha sido confrontado. Otra teoría plantea que la serie podría ser una metáfora de la percepción alterada de Emily, donde los perros son interpretados como personas y Bailey es simbólicamente representado como un niño perdido, posiblemente un miembro de su familia. En esta interpretación, el hombre con cabeza de perro podría estar relacionado de alguna manera con la desaparición de este niño. Los elementos misteriosos e incomprensibles, como el dibujo de la niña y el agujero negro en las escaleras, sugieren la presencia de elementos que desafían la normalidad y apuntan a un mundo en el que la percepción de Emily se ha transformado. Estos elementos podrían ser una expresión de la realidad alterada en la que vive Emily, donde los límites entre lo humano y lo canino, lo real y lo imaginario se desdibujan. La serie todavía está en desarrollo, y se ha anunciado que el próximo episodio ya se está llevando a cabo. Y listo. Hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si tienes alguna teoría, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.